Si te entrego un circuito eléctrico de arranque directo y te pido programarlo en un PLC Rodwell usando Studio 5000, ¿sabrías por dónde empezar? Muchos técnicos y estudiantes aprenden a programar copiando ejemplos de Internet, pero no entienden realmente de dónde nace la lógica ladder. En este video vamos a hacer exactamente lo que ocurre en la industria. Partiremos de un circuito eléctrico cableado y lo convertiremos en un plano eléctrico. Y finalmente lo transformaremos paso a paso a programación de PLC. Bienvenidos a Normas Control, donde aprenderás a dominar el control y definir tu futuro. Ahora vamos a iniciar analizando el siguiente diagrama de un circuito eléctrico físico, ¿no?, de cableado duro, en donde tenemos la representación de un arranque directo. Por un lado, tenemos los componentes de potencia, que hacen referencia al circuito de potencia, tanto un guardamotor, luego tenemos un contactor y finalmente el motor al cual queremos nosotros hacerlo arrancar. Luego tenemos en otro lado los pulsadores, la parada de emergencia y una llave termomagnética o un interruptor termomagnético, que todos estos componentes hacen referencia también a un circuito de control. Entonces, este diagrama lo vamos a llevar a una representación a un circuito eléctrico, en donde vamos a ver el detalle de cuál es el funcionamiento, ¿no? Por qué el cableado de los pulsadores va una línea hacia el interruptor, las otras líneas se dividen hacia la bobina del contactor y también tenemos por acá el contacto auxiliar del contactor. Eso lo vamos a representar en un plano eléctrico, el cual vamos a realizarlo en el software Cadecimu. Bien, ahora ya tenemos el software Cadecimu abierto y podemos ver en la pantalla dos circuitos, como ya habíamos mencionado en la PPT anterior, el circuito de potencia y el circuito de control. Vamos a ver los mismos elementos que ya habíamos repasado, que vendría a ser el guardamotor, representado en este caso por ese símbolo eléctrico, el contactor representado también por un símbolo eléctrico. Tenemos acá el motor y en el circuito de control de forma similar el interruptor termomagnético, la parada de emergencia, el pulsador stop, el pulsador start representado por un contacto abierto y nosotros sabemos que el pulsador stop y la parada de emergencia son contactos normalmente cerrados, ¿no? Por eso es que tienen esa representación. También acá tenemos un contacto abierto que viene representando el contacto auxiliar del contactor. En este caso lo hemos llamado contactor KM. Y finalmente la bobina del contactor KM. Entonces estos tres elementos que están nombrados como KM son un solo componente, que es el contactor en conjunto, ¿no? Pero lo hemos separado porque dos de esos componentes forman parte del circuito de control y básicamente los contactos de potencia de ese contactor forman parte del circuito de potencia. Entonces, ¿cómo funciona este circuito? El objetivo del circuito de potencia es generar la continuidad eléctrica para que el motor arranque o funcione, que significa generar la continuidad eléctrica. Es decir, que sus contactos mecánicos se cierren. En este caso del guardamotor, para que se cierren, se tiene que utilizar un accionamiento físico. Y los del contactor, para que se cierren sus contactos de potencia, tiene que haber, en este caso, un accionamiento eléctrico. ¿Y quién va a realizar ese accionamiento eléctrico? Pues el circuito de control. ¿Y cómo se realiza ese accionamiento eléctrico? Es energizando la bobina del contactor. En este caso, esta bobina KM que tiene sus bornes A1 y A2. Entonces,
Por eso es que se ha hecho este circuito, con el objetivo de energizar la bobina A1 y A2. Entonces, en primera instancia, estamos representando el interruptor termomagnético, que también es un accionamiento físico, es como si nosotros levantáramos la llave, accionáramos, ¿no? Y con eso cerramos su contacto físico para dar continuidad eléctrica. Luego tenemos acá la representación de una parada de emergencia, que es un contacto cerrado. Seguimos con la continuidad eléctrica. También tenemos el pulsador stop, que es un contacto cerrado, y seguimos con continuidad eléctrica. Por eso es que se está considerando estos dos elementos en serie. Luego tenemos también en serie el pulsador start, que esto ya es un contacto abierto. Entonces, cuando yo pulse este elemento, ese pulsador va a cerrar el contacto y me va a permitir la continuidad desde el borne L, ¿no? Que va a dar continuidad eléctrica al borne A1 de la bobina KM, y por el otro lado ya tenemos una continuidad fija del borne N al borne A2 de la bobina KM. ¿Qué significa eso? Que se va a activar la bobina KM, lo que va a hacer que cierre el contactor KM, y por lo tanto va a haber continuidad de potencia en el circuito de potencia, por lo que va a trabajar el motor o se va a poner en funcionamiento. Sin embargo, cuando yo suelte el start, o cuando yo suelte ese pulsador, esa continuidad se pierde, ¿no? Por esta misma línea, esa continuidad se pierde. Es por ello que se utiliza como enclavamiento en paralelo al start el elemento o contacto auxiliar del contactor, ¿no? Esto es un elemento que viene adicionalmente en el contactor, que es el borne 13 y 14, que se utiliza, es un contacto normalmente abierto. Entonces, cuando se active la bobina, esto se va a cerrar. Esto se va a cerrar y por lo tanto va a quedar con ese enclavamiento. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Vamos a ver en la simulación. Le vamos a dar start a la simulación. Vamos a activar tanto el guardamotor como el interruptor termomagnético y vamos a activar el pulsador start. Si se dan cuenta, se activó en esta línea la continuidad y a la vez se activó también en esta línea en paralelo el contacto auxiliar. Por ello, cuando yo suelte, se va a quedar energizado por esta línea de enclavamiento. Y como pueden observar, los contactos del potencia del contactor KM también se cerraron y por ello hay continuidad eléctrica y el motor está en funcionamiento. Entonces, una vez más, podemos parar al motor. ¿Cómo hacemos eso? Básicamente tenemos que quitar la continuidad eléctrica a la bobina. Es decir, presionando stop, yo libero, no corto la continuidad y por acá también se libera la bobina, se desenergiza, liberan los contactos y vuelve a su estado inicial. Otra vez podemos darle arranque y también podemos pararlo con la parada de emergencia. Así es como funciona un circuito eléctrico, de un arranque directo de un motor. Ahora, esto lo vamos a llevar a lo que es la lógica ladder, también utilizando el software KDE.